el Parlamento de Canarias acaba de aprobar una ley que es nuestro trabajo, que es nuestra obligación democrática. Se ha hecho votando a favor unas enmiendas, otras decayendo porque no tenían los votos suficientes, y esto es lo que debe hacer un Parlamento, justamente legislar. Esto es lo que significa realmente el valor de la democracia y, por tanto, comienzo mis palabras con la reclamación absoluta de la separación de los poderes y, lógicamente, la defensa de que en el plano legislativo tenemos que ser nosotros, los cargos públicos, en este caso Parlamento de Canarias, los que tomemos las decisiones con respecto a la ley. Y aprobarse una ley siempre es una gran noticia en democracia porque nos hace crecer como demócratas. En ese sentido, decir que esta es la 10ª legislatura, 40 años de gobiernos que han presentado sus propuestas. Es la segunda vez en la historia de Canarias, en estos 40 años, en los que un gobierno que empieza y termina. Y por tanto yo creo que es el último presupuesto de la actual legislatura, con la voluntad de tener más en la futura, sí también demuestra que este gobierno, a pesar de las dificultades adversas, ha sabido mantenerse unido, cosa que es excepcional en la historia de Canarias. Solamente ha ocurrido una vez en estos 40 años, esta es la segunda ocasión, y creo que ese es un pilar fundamental del actual gobierno de Canarias, la estabilidad. El poner por delante, enfrentarnos a las adversidades, pero separando las diferencias y teniendo claro desde el minuto 1 de la actual legislatura que teníamos que llegar al final del camino, llegar al puerto final de 4 años de gobierno conjunto, y creo que lo hacemos. Ahí están los datos, con un último presupuesto que aumenta el gasto social como ninguno, frente al año 2019 un 31% más, una gran inversión en todo lo que es el pilar clave del estado del bienestar, la sanidad, la educación pública, los derechos sociales, la inversión en todos los estamentos, y que ha sido un gobierno que se ha arremangado para tener hoy una Canarias más fuerte que la que teníamos cuando llegamos al gobierno en el año 2019. Eso es incuestionable. Ahí están también las leyes que hemos aprobado, que los grupos parlamentarios hoy han trasladado. Y termino dando las gracias al equipo de los servicios económicos del Gobierno de Canarias. Lo han hecho todos los portavoces, quiero hacerlo también como presidente, porque tenemos un gran equipo y estamos en unas magníficas manos para sacar adelante las cuentas de nuestra comunidad, que sirvan para mejorar la vida de las Canarias y de los canarios, y especialmente para aquellos que están pasando mayores dificultades. Para ellos y para ellas son estos presupuestos para el año 2023. Buenas tardes. Desde Sí Podemos Canarias estamos muy satisfechas de haber aportado los votos de nuestras diputadas y diputados a este pacto de gobierno que tanto bien ha traído para Canarias. Es verdad que aún queda muchísimo trabajo por hacer, pero sin lugar a dudas dejamos una Canarias mejor de la que nos encontramos. Y así lo reflejan la realidad de los datos. Menores índices de pobreza, por primera vez se baja la pobreza en esta comunidad autónoma desde el año 2008. Además, tenemos mejor calidad en nuestros servicios públicos, mayor creación de empleo, menor precariedad y cada vez más gente protegida. Este trabajo, sin lugar a dudas, también ha sido posible gracias a una herramienta fundamental y muy poderosa como son los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que hemos aprobado año tras año sin dificultades. Hemos logrado sacarlo por la mayoría necesaria en el pleno parlamentario, salvo, a pesar, mejor dicho, de los agoreros que desde un principio de legislatura decían, como bien apuntaba Casimiro, que este pacto iba a romperse. Sin embargo, es un pacto que goza de buena salud, que esperamos reeditar en la próxima legislatura. Estos presupuestos son buenos para Canarias. En el ámbito que a mí me toca, en el ámbito de los derechos sociales, aumentamos desde el año 2018 un 46% el presupuesto de nuestra área. Cuando siempre había sido el patito feo del gobierno, nos convertimos en la tercera consejería con mayor presupuesto de todo el gobierno. Y no solo eso, también quiero agradecer
que nos hayan apoyado en la incorporación de personal, porque no solo son los recursos económicos, sino esas manos, cabezas y corazones que trabajan en la consejería y que han hecho posible, por ejemplo, cuadruplicar el número de expedientes de dependencias que se resuelven en esta comunidad autónoma, o el no tener lista de espera en la prestación canaria de inserción, o el poder sacar adelante, como hicimos en el pleno pasado, la renta de ciudadanía. Todo eso es gracias a que este gobierno, conformado por hombres y mujeres valientes, se ha creído de verdad que podíamos construir una Canarias mejor. La unidad de acción, este pacto está más unido y más fuerte que nunca. Y hoy lo hemos expresado aprobando la cuarta ley de presupuestos, pero la pasada semana aprobando 2 normas estructurantes para el futuro de Canarias. Una norma para luchar contra la gran amenaza de este planeta, la crisis climática, y otra norma que identifica bien los valores del Gobierno de progreso para proteger a los sectores más vulnerables de la ciudadanía con esa renta que se aprobaba la pasada semana. Aprovecho, no me puedo abstraer del momento que estamos viviendo. La separación de poderes es muy importante, es determinante, pero no todos los poderes son iguales. El poder determinante es el poder de la ciudadanía, el poder del pueblo, el de la representación. El presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, se presentó a las elecciones y su partido tuvo un resultado positivo. Pero quien decide que el señor Torres sea presidente del Gobierno es este Parlamento. De manera que estos días de enorme incertidumbre, preocupación, es bueno volver a poner en valor el sistema democrático, el sistema de representación de la ciudadanía que de manera libre, con las reglas establecidas, decide quiénes conforman los parlamentos. Y es desde los parlamentos de donde salen los gobiernos y donde salen las leyes. Separación de poderes, sin duda, como elemento esencial de la democracia que hemos ido consolidando, pero el poder nuclear de la democracia es el poder de la ciudadanía, es el poder de la representación. Y hoy hemos hecho un ejercicio más de ello, una mayoría parlamentaria progresista que cogió las riendas a principio de legislatura con un panorama que desgraciadamente cambió de manera importante, pero hemos puesto en evidencia que con rigor, con sensibilidad, con cerebro, con cabeza, pero también con corazón, se puede dar respuesta a lo que estaba previsto y a lo imprevisto, que ha sido mucho y difícil, desde la pandemia al volcán, desde los incendios a la calima, desde la guerra a la inflación. Este Gobierno ha mantenido unidad de acción y ha hecho de tripas corazón con estas 4 normas presupuestarias. Y lo ha hecho con menos presión, la misma diferencia de presión fiscal con el resto del Estado español. Es mentira. Aquí no se ha subido ningún impuesto, se han bajado de manera selectiva. Es cierto que cuando el ciclo económico cae, los ingresos bajan, y cuando el ciclo económico se recupera, la recaudación aumenta, pero no ha habido más presión fiscal. Es más, analizando esta mañana los datos, en el trienio 16, 17 y 18, comparando 20, 21 y 22, se van a sorprender de este dato. Los ingresos fiscales de la parte canaria de los ingresos fueron superiores en aquel trienio que en este, 2,5%, sin deflactar, porque si deflactamos hubo más recursos fiscales el 16, 17 y 18 que el 20, 21 y 22, y están bonitos con estos datos para sustentar ese discurso que no tiene datos ni relatos, solo hay chascarrillos, solo hay salidas de tono, porque se han quedado sin argumento. Es difícil un presupuesto más comprometido y más expansivo que este presupuesto que hoy hemos aprobado. Nada más y nada menos que 10.180 millones de euros, un crecimiento del 12% casi, sin aumentar la presión fiscal, que no es lo mismo que la recaudación fiscal. Con la menor deuda de todo el Estado. También repasábamos esta mañana la deuda per cápita. Nosotros, los canarios, a final de este año deberemos de la deuda de la comunidad 2.800 euros por persona. Euskadi, que es la siguiente, Galicia 4.300, Euskadi 4.800, la media española en torno a 6.000. No solamente no se han subido los impuestos,
sino que además tenemos la deuda per cápita más baja del Estado español, también la más baja en relación al PIB. Por lo tanto, los recursos que se han puesto al servicio de la gente son recursos que hemos captado de la Unión Europea y del Estado español en un ejercicio de defensa de los intereses de nuestra tierra. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día para reconocer que este Gobierno ha mantenido la unidad de acción, ha mantenido la confianza, ha mantenido un valor extraordinario que es la estabilidad política. En algunas ocasiones nos hemos referido a ello. Siempre la estabilidad es un bien, un valor. Cuando hay incertidumbre, pues más importante. Estabilidad política, sensibilidad, compromiso con los más débiles, compromiso con la mayoría, y esto es poco discutible y no hay datos que lo puedan contradecir. Agradezco muchísimo el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno, que sin ellos sería imposible esta y el resto de las normas. Agradezco mucho el trabajo del departamento que tengo el honor de dirigir, porque estamos hablando de trabajadores públicos comprometidos, capaces, dirigidos por dos personas extraordinarias y competentes, que son Luis Márquez, en este caso, y Fermín Delgado. Agradezco también al presidente el trabajo realizado. Es un líder distinto, Ángel Víctor no es el líder al uso, yo siempre hablo que tiene un liderazgo tranquilo, pero ha sido muy importante para generar las condiciones, para enfrentarnos a lo que habíamos previsto y a lo que se nos vino encima, y yo creo que ha sido una buena resultante. Este cuarto presupuesto, con 10.180 millones, protege a los sectores económicos. Claramente hace una apuesta de solidez por los servicios públicos, apuesta por el crecimiento, por el incremento de la demanda y del empleo, y tendrá que acompañar al resto de los actores económicos de la sociedad canaria en esa indiscutible recuperación. Es cierto que en el marco de las incertidumbres que estamos viviendo, pero ahí están los datos de todos los analistas, seguiremos creciendo el próximo año en PIB, el empleo alcanza registros históricos, el consumo sigue funcionando, la morosidad sigue siendo baja a pesar del incremento del precio del dinero, y estos 10.180 millones y lo que se añadirá, porque aquí hay contenidos que no estaban aprobados en la ley de presupuesto y que se incorporarán, harán de esta legislatura la más expansiva, la más generosa para los servicios públicos, para los sectores económicos y para los sectores vulnerables. Agradezco, por tanto, el trabajo a los compañeros, también a la oposición. Esencialmente han hecho el trabajo que les corresponde, no tenían mucho margen, porque es difícil cuestionarse una ley que aumenta la sanidad, la educación, las inversiones para todo el mundo, que mejoran todos los parámetros socioeconómicos. ¿No? Tienen dificultades para referirse a los datos porque es que no los tienen, y los que utilizan los utilizan de manera torticera, parcial, interesada, pero bueno, forma parte de la lógica de la política, y más cuando se acercan los procesos electorales. También a ellos hay que agradecerles el trabajo realizado, y a ustedes, los medios de comunicación, que juegan un papel esencial en nuestro modelo de convivencia, por el desempeño que realizan, y desearles en nombre propio, y yo creo que del Gobierno, pues unos días de descanso. Son fechas muy nuestras, y por lo tanto que tengan feliz Navidad, que tengamos un buen año y tengamos, por lo tanto, bienestar, que es la razón de ser de la política, y esta ley está eso, para mejorar el bienestar de nuestra gente. Este es el preludio probablemente de lo que va a ocurrir después de mayo. Es verdad que los ciudadanos tienen que expresarlo en las urnas, pero lo digo por una razón que tiene mucha lógica, y es que cuando se conformó el pacto de gobierno en esta comunidad autónoma, los que hoy están aquí, que firmamos aquel pacto de las flores, hay quienes auguraron que iba a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Y hoy tengo que decir que se acaba de aprobar los cuartos presupuestos de la legislatura. Y para bien, tomando en consideración que es la etapa más dura de la democracia, que recordemos desde el punto de vista de las adversidades, no voy a decir cuáles, pero desde luego que supuso un daño irreparable para la sociedad canaria, para la economía y para todos. De no ser la acción de gobierno que ha hecho este gobierno, faltaría más,
Faltaría más que no hubieran problemas después de el conjunto de adversidades que hemos tenido que soportar. Y hoy, afortunadamente, tenemos un presupuesto, el cuarto aprobado, 10.180 millones de euros, que los hemos dedicado a los más débiles, a los más vulnerables, a los servicios esenciales, a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales del área que antes tenía prácticamente 4 euros, tiene nada más y nada menos que 669 millones de euros, con la aprobación de 2 leyes importantes, la Ley de Lucha contra el Cambio Climático y la Ley de Renta Ciudadana, que verá esa proyección a comienzos de la próxima legislatura. Y además, recursos que se sitúan para estas áreas que acabo de mencionar en 7.478 millones de euros del conjunto de los 10.180, que se incluye además vivienda y empleo. Es verdad que también hay 1.746 millones de euros para reactivar la economía con la inversión pública, pero miren, claro que es verdad que tenemos que trabajar mucho y gastar los recursos de los que ahora disponemos, pero de no haber, y me voy a ser un poco narcisista, pero lo digo por convicción, no porque sea narcisista, de no haber existido en Canarias un gobierno de las características del que hoy estamos hablando, de un gobierno progresista, serían muchísimos los ciudadanos canarios que lo pasarían mal. Y esto no quiere decir en modo alguno que no hayan problemas, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que pelear, que tenemos que apostar por buscar una Canarias cohesionada en el trabajo para evitar los sobrecostes que ahora tienen las islas no capitalinas. Pero fíjense, unos presupuestos solidarios, en la medida en que hay una inversión en 6 de las Islas Canarias, en el capítulo, por ejemplo, 6 y 7, que suman nada más y nada menos que 560 y pico millones. Y para las 2 capitalinas, 516, 400 y pico, 516. Quiere decir, por tanto, que estamos trabajando de forma solidaria para construir una Canarias de igualdad de oportunidades para todos. Por tanto, yo, sinceramente, me siento feliz. Es verdad que este no es un acuerdo que tenga la patente exclusiva del gobierno. Esta es una sociedad resiliente, que aquí los empresarios y todos han tenido que aportar algo. Pero mire, que digan por lo menos alguna cosita guay para el pacto de gobierno, que ha hecho un trabajo extraordinario. Y eso lo reconoce hasta la oposición. Lo que pasa es que yo los entiendo también. Ellos tienen que decir algo para, lógicamente, poder estar en el lugar que corresponde. Bueno, yo, sinceramente, y con esto termino, porque nos limitaron el tiempo, creo que hay unos presupuestos importantes que ahora tenemos que llevar a cabo con prioridades que son muy extraordinarias. La lucha contra el cambio climático y, por tanto, la ley aprobada va a ser algo muy importante para el futuro de Canarias, para ir dejando a las energías fósiles de un lado y trabajar con las energías renovables y demás. Y bueno, en fin, quiero dar las gracias con sinceridad. Creo que Canarias se merece un gobierno de estas características y hemos hecho lo mejor. Las 4 leyes más importantes de un periodo de legislatura son las que se han aprobado. Y se han aprobado sin sobresaltos, con rigor, pensando en la gente, pensando en los problemas que son muchos, pero con la cabeza alta, porque hemos hecho el trabajo que creíamos que debíamos hacer, y fue el que el propio presidente del Gobierno anunció en el momento de la investidura, que fue razonablemente adecuada. Lo que pasa que los acontecimientos nos desbordaron, pero así todo, el barco está a flote, con rumbo seguro para trabajar por la gente. Muchas gracias.